Quiero dar gracias primeramente a Dios por la vida, por lo que nos ha dado, por la familia y por esta iglesia. Porque nosotros hemos estado aquí, ya llevamos 18 años de ser cristianos y no es fácil llevar la carga que el Señor nos da, la responsabilidad que Dios tiene en nosotros. Y la verdad que estoy muy emocionado de estar aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ponernos de pie, voy a hacer una oración. Señor, te doy gracias, Padre, por este día, por este tiempo que tú nos das, porque la persona que está parada aquí enfrente, tú la escogiste, Señor, para llevar el evangelio a toda criatura. Y tú sabes mi corazón, tú sabes que yo no quería, pero el que pone y dispone de nuestra vida eres tú, Señor. Y hoy voy a hablar no como hombre, sino como un hijo tuyo que has dado el Espíritu Santo para que yo pueda transmitir tu palabra, porque sin el Espíritu tuyo yo no lo puedo hacer. Gracias, Padre, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica se llama una casa transformada. Anoche llegaron unos amigos, compadres míos, que no estaban invitados a la casa, pero llegaron de improviso. Y estuvimos platicando de cómo es el ser humano, ¿me entiendes? Que todo el ser humano quiere nada más para acá como el asadón y nada para allá. Y lo que voy a predicarles hoy es una casa transformada, una casa que solamente 3 meses el Señor la bendijo. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 5 al 14. ¿Ya lo tenemos? Ay, mis lentes, por favor. Están en mi maletín. Perdón. Lo que vengo a transmitir es algo que a mí, en lo personal, me llegó como no tienen una idea. Después de ser transformado, de haber recibido a Cristo en mi corazón y que el Señor haya tocado tu vida, pues es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, a mí me tocó esta enseñanza como no tienes una idea. No sé cuánto tiempo tienes tú de ser cristiano. No sé cuánto tiempo llevas. Perdón porque mis lentes están medio chuecos o en mi nariz. Pero esto te va a llegar. Te va a llegar si tú tienes ya tiempo en el ser cristiano. Te va a llegar. El Señor toma el control de tu vida. El Señor es el que te escoge para que tú seas parte del reino de Dios, para que seas parte del pueblo de Dios. Amén. Y vamos a leer este pasaje. Dice: David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel, desde Shor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajese el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová de Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa,
por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Les voy a contar la historia. Esto sucedió aproximadamente en el año de 1030 a 1010 antes de Cristo. Los filisteos estaban en guerra con Israel. Y había unos hijos del sacerdote Elí que se llamaban, si me ayudan, Omni y Fines. Eran malos, eran sacerdotes, hijos del sacerdote Elí. Entonces, como había guerra con los filisteos, fueron a guerrear contra los filisteos y les dieron una porreada como no tienen idea. 4,000 israelitas quedaron muertos. Pero dijeron: tenemos el arca de Dios, el arca de la alianza. El arca de la alianza es la presencia de Dios en aquel tiempo en el tabernáculo, que los sacerdotes iban y adoraban, y en el propiciatorio ahí vertían la sangre, estaba la presencia de Dios. Y dijeron: pues vamos a llevarle el arca. La sacaron del tabernáculo y la llevaron a la guerra, a otra guerra con los filisteos. Y entonces creyeron que por llevar el arca iban a ganar, y murieron 30,000 israelitas. Y los filisteos se llevaron el arca a su país y la pusieron en un altar donde estaba su ídolo, su dios, que se llamaba Dagón. Y al otro día que fueron a ver el arca y ver a Dagón, Dagón estaba en el piso como viendo al arca, como hiñándose al arca. Y dijeron los filisteos: pues, ¿qué pasó? ¿Cómo se cayó? La volvieron a colocar, volvieron a ir al otro día, y estaban partidos los brazos de Dagón, de su ídolo. Pero eso no fue todo lo que les pasó a los filisteos, sino que empezaron a enfermarse y a tener tumores. Y dijeron: ¿qué está pasando? Entonces de una ciudad se la pasaron a otra, de otra ciudad a otra. Fueron como 3 o 4 ciudades de los filisteos, y todos se enfermaron. Porque la presencia de Dios, yo no sé cómo la sientas tú en tu vida. La presencia de Dios es fuerte. Y entonces los filisteos la ponen en una carreta con bueyes y dicen: pues la vamos a entregar a los israelitas. Y la llevan y la dejan ir, y llegan a un lugar que se llama a la casa de Abinadab, un levita que pues la recibió y la puso en su casa. ¿Y saben cuánto tiempo pasó el arca de Dios, el arca de la alianza, en la casa de Abinadab? 20 años. Y saben, la historia que les conté, la que leímos, Usa y Ahío estaban chiquitos cuando recibieron el arca. Pero David, el rey David, se le ocurre: vamos por el arca. Y agarran otra carreta, la suben en el arca, suben en la carreta el arca de Dios. Y va Usa, se tropieza los bueyes y Usa la agarra. Y cae fulminado, porque nadie podía agarrar el arca de Dios, solamente los sacerdotes. Y David se equivocó cómo transportar el arca.
A lo que voy, una casa transformada en 3 meses. Cuando cae el arca, David dice, ¿qué voy a hacer? Dice, ¿a dónde la voy a llevar? Ya no la voy a llevar, y la pone en una casa de Obed-edom. Y dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 13, del 13 a 14, que ya lo leímos, ¿qué dice? Por favor. Y el arca de Dios, y trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Yo tengo 18 años de ser cristiano. No sé cómo te tocó a ti el Señor. No sé cuánto llevas tú de ser cristiano. Pero la Biblia no habla nada de Abinadab. Que si lo bendijo, que si no lo bendijo, que si hubo algo para él. No. Nada más llegó a la casa de Abinadab. Dios bendijeron a un hijo mayor que se llamaba Baltasar, no me acuerdo, pero estaban chiquitos Ahío y Usa. Cuando David trata de llevarla el arca a Jerusalén, eran jóvenes, Ahío y Usa. David se lamenta y dice, la voy a dejar en la casa de Obed-edom. Y dice que Dios bendijo la casa de Obed-edom. Cuando tú recibiste a Cristo, la palabra de Dios dice que tú no vienes a los pies de Dios, sino Él que es el que te llama y te trae. Porque la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y la palabra dice que si tú estás aquí es porque Dios te eligió para que tú seas salvo de la ira de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios obró en Obed-edom. Él no dijo, ay, se murió Usa, no la quiero. La puso en un lugar, honró y dijo, aquí está la presencia de Dios en mi casa. Y dice la palabra de Dios que fue bendecido él y toda su familia. Si tú te has convertido en un Abinadab, en una gente que viene a la iglesia porque quieres cumplir, o vienes a la iglesia porque necesitas de Dios, yo creo que todos necesitamos de Dios, ¿no? Pero si eres un Abinadab que dices, yo hago lo que quiero, aunque soy cristiano, y no le das la honra y la gloria a Dios, cuidado, estás siendo un religioso. No pasa nada en tu vida, situaciones, problemas, que solamente Dios, si tú te rindes a Él como lo hizo Obed-edom, tu vida va a cambiar. Amén. Entonces, el mensaje es este: la casa de Abinadab, el peligro de la costumbre, el peligro de la familiaridad, el peligro de la rutina. Que tú vienes a la iglesia por rutina, que tu vida no cambia, no tienes el deseo de abrir la Biblia, de orar, y crees que el cristianismo es una religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación personal, tú con Dios. Cuando Cristo murió y vino para que tú tengas vida y tengas en abundancia, dice la palabra de Dios, te tienes que humillar ante la presencia de Dios, porque Él es el dueño de tu vida. Es el dueño de lo que tú tienes.
el dueño de tus hijos. Esa es la casa de Abinadab, familiaridad y rutina. El arca, que representaba la presencia de Dios, permaneció allí 20 años. Se convirtió en parte del mobiliario. Un objeto más, guardado en un rincón, que no produjo avivamiento ni transformación visible. Cuando Cristo vino a tu vida, tiene que haber una transformación. Cuando tú le pediste perdón, tú eres un pecador. La palabra de Dios dice, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es Cristo. Yo soy el reino de los cielos. Y Él vino a darte vida para que tú no te vayas al infierno. Entonces, cuando tú reaccionas y eres transformado por medio de la fe, en Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tú eres transformado, tú eres escogido por Dios para ser parte de la familia de Dios. Por los que vienen por primera vez, esto no es una casualidad. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformarte, como lo transformó en 3 meses la casa de Obed-Edom. La vida sin Dios es vana, como dijo Jesús en Juan capítulo 15 versículo 5, que dice que Él es la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. No nos podemos convertir en Abinadab, de venir como rutina, de tener la Biblia en un rincón, de hacer lo que tú quieres y no la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa? Déjame checar mi apunte, aquí en Filipenses 2:13. En Filipenses 2:13 dice que Él produce el querer como el hacer. Él no te va a dejar. Si tú eres hijo de Dios, Él te va a sostener. No te conviertas en un Abinadab. No te conviertas en un Abinadab, en rutina, en costumbre. A mí me llegó mucho. Yo tenía 18 años cuando empecé a leer esto y dije, caray, porque a veces te olvidas y a veces no haces lo que Dios quiere. Y para mí es una gran responsabilidad tener a Dios en mi corazón, a Dios en mi vida, porque hay pecado en el hombre y el pecado te separa de Dios. Por eso dice el Señor, arrepiéntete. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por mí. Entonces, queridos hermanos, amigos, compadres, pastores, que no sea una rutina lo que hagamos. Que Dios ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, porque Él lo pone. Él te ayuda, dice el Salmo 121, que Él es nuestra sombra, mano derecha. Entonces, queridos hermanos, ánimo. A mí me llegó mucho este mensaje. A mí, siendo yo pastor, dije, ¿qué estoy haciendo? No te he adorado como tú quieres que te adore. No he orado como tú quieres que ore. Y miren lo que pasa. Esta es la casa de Abinadab. La familiarización con el pecado. El pecado te separa de Dios. Dios, tú eres salvo, no porque hayas dicho una frase. Tú eres salvo porque Dios te escogió, Dios te eligió. Acuérdense de Romanos 8,
29, que dice: a los que antes conoció, también los llamó. A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. Él te escogió. ¿Por qué no le das honra y gloria a Dios? No como una religión, ¿me entiendes? Yo siempre he dicho que hay 3 tipos de personas que vienen a la iglesia: los simpatizantes, que les gusta; los religiosos; y los verdaderos adoradores de Dios. Yo no sé en qué ¿cómo se le llama? ¿En qué número estás? Que no te pase lo que a Abinadab. Estos son creyentes que han perdido la reverencia, el asombro, el amor que Dios nos dio a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees que vino Cristo? ¿Por qué? Porque nadie puede salvarse por obras, porque los mandamientos nadie los compra, porque Él vino a salvar lo que se había perdido en el Edén. Por eso vino Cristo. Y no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de tu salvación, de algo que no puedes dejar de pasar. Porque todo el mundo cree que nos vamos a ir al cielo. Y la Biblia dice que no, que solamente los que creen en Cristo. No te conviertas en uno más, en un religioso. Posiblemente tengas la salvación porque Dios te escogió. Él no puede echar atrás sus promesas. Sí, dice que en Juan capítulo 1 el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11 o 12, dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Cuando venimos a Cristo formamos parte del pueblo de Dios, de ser hijos de Dios. Entonces, voy a hablar de Obed-Edom. A veces vivimos una vida cristiana de acuerdo a nuestra manera, y no vivimos una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Obed-Edom, a diferencia de Abinadab, Obed-Edom no escondió el arca, ni se lamentó por el riesgo que representaba. La acomodó en un lugar especial, involucró a su familia y honró la presencia de Dios cada día. Cuando te levantas, lo primero que tienes que hacer es orar, dar gracias a Dios, honrar a Dios. Hay una transformación radical cuando Cristo llama, cuando Cristo te escoge, cuando tú reaccionas a ese llamado, hay una transformación. Y dice que el que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de tal modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Dios te llama de muchas maneras, por la buena, por la mala, por tus problemas. Todo lo que pasa en tu vida es un llamado de Dios para que te acerques a Dios, para que pongas a Dios en primer lugar en tu vida. No cuando necesitamos a Dios, es cuando nosotros entonces oramos y venimos a la iglesia y le pedimos a Dios, pero cuando se soluciona el problema, entonces te olvidas. Amén. Entonces, la transformación radical de Obed-Edom en solo 3 meses. Dios bendijo todo lo que Obed-Edom tenía
Su devoción fue tan impactante, que sus descendientes fueron reconocidos como porteros y músicos eminentes en la casa del Señor. Vamos a Crónicas, Primera de Crónicas 26, del 4 al 8. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabed el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, el Zabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Imagínense. De Abinadab no se dice nada. De Obed-Edom dicen que eran hombres valientes, esforzados, y eran porteros del templo. Ocho hijos, 62 en total, con todos los hijos. Esta enseñanza nos muestra que cuando le das el primer lugar a Dios, el lugar principal, y le sirves con integridad y reverencia, su presencia no es una carga, sino una fuente de gracia y prosperidad para toda la familia. Amén. Un versículo que me encanta de la Biblia es cuando te dice el Señor, cuando Josué capítulo 1 versículo 8, que dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Josué en 24:15 dice, yo creo que eso lo dijo Obed-Edom. Fíjense lo que dice Josué 24:15. Me tengo que ir a Josué. No quiero voltear a Josué 24:15. Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso fue lo que dijo Obed-Edom. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mientras que en la casa de Abinadab fue una costumbre, pues duró el arca 20 años, sin cambios evidentes. Sin embargo, para Obed-Edom representó 3 meses de transformación, de honra para Dios, y Dios bendijo sobremanera la casa y su familia. Una casa transformada. Pedimos a Dios todo lo que necesitamos, pero en realidad nos olvidamos a veces de Dios. Pero una casa transformada tiene que ver con el amor de Dios que he puesto en tu corazón. Dice el Romanos
5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todo cristiano que se dice ser cristiano y no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Romanos 8:9, ¿lo puede poner por favor? Sin el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, no está en tu vida. ¿Qué dice? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Jesús, no es de él. Dios te mueve, Dios pone en ti el querer como el hacer, como ya te dije. Déjate guiar, déjate llevar por Dios. Amén. La palabra de Dios, este versículo es muy dicho por muchos cristianos. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura, y todo será añadido. Buscamos a Dios cuando hay un problema, nada más, hermanos, amigos. Dios tiene el control de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no le damos honra y gloria a Dios? Esto no es fanatismo. Esto es una relación íntima con Dios. Una relación que solamente nadie te puede quitar, porque tú eres sellado con el Espíritu de Dios. Dios, al tú recibir a Cristo, al llamado, al entender que tú quieres de Cristo, que tú quieres a Dios, Dios te sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habilita para que tú hagas las cosas, porque sin el Espíritu de Dios tú estás en la carne. Y es una lucha, hermanos. Pablo lo dice en Romanos, ya estudiaron todo el libro de Romanos ustedes. Entonces es una lucha entre el Espíritu y la carne. Y en Colosenses 3:23 y 24 dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No lo hagas para Tom, no lo hagas para los del ministerio, no lo hagas, hazlo para Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que hagas, hacerlo para el Señor. En tu trabajo para el Señor, en tu casa para el Señor. Amén. Esto no es más que hacer la voluntad de Dios. Y nada más hay que recordar, en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí lo pueden poner ahí, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Y Romanos 5:1 dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Cuando tú tienes paz para con Dios, todo fluye. Es un gozo venir a la iglesia, es un gozo servir al Señor. Yo no sé si tú tienes algún ministerio, si eres pastor, si has perdido el gozo, como en la iglesia de Éfeso, en el mensaje en Apocalipsis, que dice que perdieron el primer amor. Tú estás casado, ¿verdad? Los que están casados, ¿siguen amando así mucho a su esposa? ¿O les falla? ¿Verdad que no?
tenemos que alimentar ese amor que Dios nos ha dado y tenemos que alimentar el matrimonio que Dios nos ha dado, siendo novios toda la vida. Amén. Porque se pierde, se hace una costumbre. ¿Eres Abinadab o eres Obed-edom? Levanten la mano los que son Abinadab. Ay, yo no. ¿Verdad? Nadie quiere ser Abinadab. Dios quiere bendición. Dice la palabra de Dios que Obed-edom honró y glorificó y puso en el lugar el arca de Dios en un lugar especial. El arca de Dios contenía el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Era la presencia de Dios en la casa de Abinadab. Y Dios bendijo a Abinadab. Y voy a terminar con el Salmo número 1. Muchos no lo hemos aprendido nada más hasta cuando habla uno, creo que donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores ha andado. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que se deleita de día y noche en la ley. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Pero ¿qué dice después? El 4. No hacia los malos. Pero has de decir: yo no soy malo, yo soy bueno. La palabra de Dios dice que todos somos malos antes de llegar a Cristo. Cristo nos hace buenos, pero no por ser buenos, nos salva de la ira de Dios. Y dice la palabra: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Dios por eso vino, para que tú seas salvo. Y Él te hace justo, Él te hace bueno, no por tus méritos, sino por los méritos de Él, de Cristo. Yo doy gracias a Dios por la vida de Cristo, que se hizo hombre, para que tú y yo pudiéramos tener salvación y pudiéramos ser bendecidos por Dios. La gente inconversa, la gente que no quiere nada con Dios, bueno, Él sabrán. Nuestra misión, como dijo Lalo, es ir y predicar el evangelio a toda criatura. No se trata de convencerlos, se trata de sembrar la semilla. Porque cuando tú siembras la semilla, el que obra es Dios, no tú. Amén. Ojalá que esta prédica, a los que llevamos tiempo en ser cristianos, nos mueva un poquito el corazón, y que podamos darle honra y gloria a Dios, y que podamos decirle: Señor, aquí está mi vida, tómalo, es tuya, porque de todos modos, aunque no le digas, es de Él. Entonces quiero que se pongan de pie. Y termino con el Salmo 5.
capítulo 1, versículo 1 y 2. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Te doy gracias, Padre, por esta prédica que tú nos has hablado a nuestra vida, a nuestro corazón. Que el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, Señor, se manifieste allá afuera en nuestra vida diaria. Te pido por todos los que están sufriendo alguna pena, alguna enfermedad, alguna situación, algún incrédulo, alguna dureza de su corazón, Señor, te pido que tomes el control. Cambia ese corazón de piedra y pon un corazón de carne, Señor. Yo te ruego y pido por esta iglesia, por nuestro pastor Tom. Yo le digo como Timoteo. Yo te pido por él, por la obra que tú has puesto en él. Sabemos que esta obra no es de él, es obra tuya, Padre. Te doy gracias por la vida de mi pastor Tom y por todos los hermanos que están aquí, por todos los amigos que están aquí. Bendice a todos los pastores del mundo que predican tu verdad, Señor. Yo te pido por todo tu remanente que está en el mundo, por las misiones que muchas veces no queremos ir o nos cuesta dejar el trabajo, Señor. Perdónanos, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de tu Hijo Jesús, que ha cambiado nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Dios los bendiga.